Familia, buenos días. De veras que le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que me ha dado de poder dar un mensaje a mi familia en Cristo, a mi iglesia. Comentando con nuestro pastor, comentaba que cualquier persona que esté aquí, pues simplemente es una bocina, algunos tal vez se oye mejor, otras bocinas tal vez distorsionamos un poco, pero finalmente lo único que somos un instrumento del Señor. Todos los que van a los ministerios, están compartiendo la palabra, eso es lo que somos. Y en estos momentos, en lo que estaba preparando este mensaje, vinieron dos reflexiones a mi vida que se las quiero compartir rápidamente. Y la primera de ellas, y con mucha pena se los comento, yo antes, cuando no era cristiano, pensaba que era católico, pero tampoco. Yo veía en la tele a todos esos pastores que predicaban en la tele, y yo los juzgaba muy mal porque no entendía lo que estaban haciendo, y yo pensaba que estaban manipulando a las masas, manipulando a la gente, lavándoles el cerebro. Yo me preguntaba a mí mismo, los tienen en trance, están levantando sus manos, están cerrando los ojos, están llorando, están riendo, están hablando solos. Yo decía, pobre gente, qué ignorancia, ¿no? Y finalmente hoy me veo aquí dando este mensaje y digo, wow, realmente uno no sabe lo que tiene Dios guardado para uno. Por otro lado, yo iba en primero de secundaria y me escogieron para ser maestro de ceremonias en la graduación de sexto de primaria. Yo estaba ahí, ¿verdad? Tendría yo 12 años, muy paradito, muy peinadito con mi gel, y lo que tenía que decir eran unas palabras de bienvenida y leer los nombres de los que iban a pasar a recoger los diplomas. Y llegué a un apellido que nunca se me va a olvidar, Guevara. Y llegué a ese apellido y yo estaba nervioso, era un auditorio grande, lleno, lo veía inmenso, y empecé a decir Guevara, Guevara, y todo el mundo se empezó a reír, Guevera, Guevero, y todo el mundo estaba riéndose, y yo ya estaba atorado, en pánico de nervios, y pues no podían seguir entregando los diplomas, y yo veía toda la fila de enfrente, el director, mis maestros, todos con una cara de pala. Y estaba yo trabado hasta que sube una maestra y me dice, Guevara. Muy tierna la maestra, me lo grita, ¿no? Entonces ya se imaginarán, de ahí en adelante íbamos en la G, había que llegar a la Z, una película de terror para mí. Terminó, me escurrí por las cortinas de atrás y me esfumé del auditorio. Al otro día tenía que llegar yo a la escuela, mis padres me iban a dejar siempre muy temprano, no les comenté nada a mis padres, y llegué, obviamente pues llegué como si no hubiera pasado nada, y en eso se acerca una maestra, viene directo a mí, se me queda viendo y me dice, yo al chavito, me dice, ¿no sabes cómo nos arrepentimos de haberte escogido para maestro de ceremonias? La maestra se da la vuelta y se va. Yo con el tiempo dije, pues esta maestra fue una sin gracia, ¿no? O sea, de ahí en adelante, de veras, cada vez que tenía que yo hablar en público, le daba la vuelta. O sea, para mí me daba terror hablar en público, ¿no? Si yo me preguntara, ¿cuál es la probabilidad que hoy, en ese tiempo, iba a estar yo hablando al público y predicando la palabra? Yo creo que la probabilidad era de 0.000 para mí. Pero, como vamos a ver más adelante, Dios es un Dios que es experto en manejar las probabilidades. Y lo vamos a ver más adelante. Así que si empiezo a hablar con faltas de ortografía, pueden reír, creo que ya es prueba superada en Cristo. El tema de hoy es mi seguridad en Cristo. Y si les comento todo esto a ustedes, es porque es para animar a muchos de ustedes que tal vez ya llevan años en esta iglesia y tal vez más años como cristianos y aún no han dado ese paso.
para servir en la obra de Dios. Y cuando hablo con estas personas, muchas me dicen, es que no estoy preparado, bienvenido al club, es que siento que no sé mucho, es que no hablo bien, es que la verdad no tengo paciencia, es que. Y hay muchos otros que traen todavía un bagaje muy pesado cargando y dicen, ¿cómo me va a creer la gente si yo era un borracho, yo era un adicto, yo era un infiel, yo era un defraudador? ¿Cómo me va a creer la gente a mí? Nos dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y lo que nos dice la palabra es que Dios no solo borra tu pasado, sino que olvida tu pasado. Ya el pasado no te define, ya no es el pasado lo que te define, ni lo que te dijeron algunas personas que ibas o no podías llegar a ser, o lo que llegaste a ser. Eres lo que Dios te ha llamado a ser. Y en 1 de Pedro 4:10 nos dice la palabra, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando nacemos, Dios nos da habilidades, nos da capacidades, nos da talentos, pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo nos da dones. Pero esos dones no son para tu beneficio personal. La vida de un creyente, la vida de un verdadero cristiano, es una vida con propósito. Es una vida que tiene que dar fruto. Y Dios nos va a llamar a cuentas con todo eso que nos ha dado. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era del círculo más cercano de Jesús. Y estando Jesús con el Sanedrín, Pedro estaba en el patio afuera y lo cuestionaron, ni siquiera una autoridad, lo cuestionaron los criados y le dijeron, oye, ¿tú eres uno de ellos? Y él lo negó 3 veces. Y no se diga de los discípulos, cuando supieron que condenaron a Jesús y lo iban a mandar a la cruz, salieron, dijeron, ¿tienen televisión? Ahí se ven, y se fueron todos. El único que se quedó fue Juan. Y tiempo después aparece Pedro ante el Sanedrín, ante ese Sanedrín que había juzgado a Jesús y lo había mandado a la cruz. Aparece Pedro predicándoles a ese Sanedrín, diciéndoles que aquella persona que habían matado en realidad era el Hijo de Dios y que era el único medio por el cual ellos iban a ser salvos. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y el Pedro del Sanedrín? Dice Hechos 4 que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y en Pentecostés es cuando todos los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Y ese poder que da el Espíritu Santo no es un poder como el de los Avengers, es un poder que nos ayuda a vencer miedo, a romper barreras y a intentar lo que nunca habías intentado. Porque Jesús te va a llamar a intentar lo que nunca habías intentado. En Mateo 14, 29 y 28, cuando están en la lancha, en el bote, los discípulos, y aparece Jesús, había mucho viento, había mucho oleaje, y Jesús llama a Pedro a caminar sobre las aguas. Pedro llevaba muchos años de pescador, pero nunca había intentado caminar sobre las aguas. Y Jesús lo llamó, y Pedro caminó sobre las aguas. Y sí es cierto, por las circunstancias se empezó a hundir, pero Jesús estiró su mano y lo levantó, como nos levanta muchos de nosotros cuando estamos en duda de nuestra fe.
¿Sabes tú lo que esta iglesia podría edificar espiritualmente si todos diéramos ese paso de fe para servir en la obra de Dios? El que sí lo sabe perfectamente es Satanás. Y por eso se encarga de enviar de descalificarte, de enviar esos pensamientos de tu pasado para que tú no te sientas calificado para poder dar ese paso. Y además satura tu agenda para que ni siquiera tengas tiempo para Dios y decir, no tengo tiempo para servir a Dios. En Mateo 6:33 nos dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y todo llega por añadidura. Ocúpense del reino y Dios se va a ocupar de lo de ustedes. Imagínense a un padre que con mucho sacrificio, con un gran sacrificio, le compra un regalo a su hijo y le dice, hijo mío, este regalo, cuando lo abras, lo vas a abrir y lo vas a compartir con todos tus hermanos. ¿Qué pensaría el padre si meses después llegara al cuarto del hijo y viera ese regalo guardado en el closet? Le preguntaría, oye hijo, ¿por qué no has abierto tu regalo? Y el hijo le contestara, es que si lo abro, lo tengo que compartir con mis hermanos. Prefiero tenerlo aquí guardado, pero que sea nada más mío. ¿Qué pensaría el padre? ¿Se pondría triste? ¿Se decepcionaría? ¿Se enojaría? Vamos a ver en la Biblia a un personaje bíblico que nos va a recordar todo esto. Y vamos a referirnos de Moisés. Moisés, como ustedes saben, vivió 120 años, 40 años en el palacio del faraón. A los 40 años comete asesinato y tiene que salir huyendo al desierto de Madián. Y a los 80 años, Dios se le aparece en una zarza ardiendo para un llamado con un propósito. Y le dice Dios a Moisés, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió, el primer es que, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Y era Moisés diciéndole a Dios, ¿quién soy yo? Tengo 80 años, a los 80 años fue cuando Dios lo llama. Dice, ya estoy viejo, Señor. ¿Quién soy yo? Yo no tengo poder, yo no soy nadie, yo no tengo el nivel para llegar con el faraón. Soy pastor de ovejas y ni siquiera son mías, son de mi suegro. Y además, no sé si has visto mi expediente, pero me buscan por asesinato. ¿Y qué le responde Dios? En Madián el Señor también le dijo a Moisés, anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Es decir, ya borré tu pasado, tú ya eres libre de tu pasado. Y Moisés le dijo a Dios, el segundo es que, pero resulta que si voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? A los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me he enviado a ustedes, porque yo soy el que soy. Tú nada más ve a hablar de mí, tú no vas de parte de ninguna secta, no vas de parte de ninguna religión, de ningún grupo. Tú nada más habla del Dios todopoderoso que te creó y ahora el Dios que entregó a su Hijo para tu salvación. Y Moisés respondió, el tercer es que,
va a resultar que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz. Más bien dirá, el Señor no se te ha parecido. Entonces Moisés le dijo al Señor, porque después de que le contesta esto a Moisés, Dios le da 3 señales milagrosas para que se las enseñe a su pueblo y vean que realmente va de parte de Dios. Y aún con estas señales milagrosas, Moisés le dice al Señor, el cuarto es que, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Es decir, no es pretexto, ¿eh? Yo siempre he hablado mal, no es ahorita nada más. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Pero el Señor le respondió, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy el Señor? Así que anda, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Y adivinen qué le dice Moisés. El quinto es que, ay Señor, por favor envía a quien debes de enviar. Pastor, manda a otros de la iglesia, por favor, porque hay unos que llevan más tiempo y que saben más que yo, pero yo no. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Entonces el Señor se enojó con Moisés. Dijo, ya, no inventes. Por eso yo estoy aquí, yo estoy dando estudios y por eso ni siquiera me quiero imaginar que Dios está molesto conmigo. Y realmente Dios cumplió su promesa con Moisés. No solo estuvo con él dijo, yo voy a estar contigo. ¿Qué más garantía quería? Y estuvo con él no nada más cuando fue a ver al faraón, también estuvo con él durante esos 40 años durante la errancia en el desierto. Pero los que no entendieron ese principio fue el pueblo de Israel. Los liberó, vieron el poder de su Dios cuando los liberó, salieron con riquezas del pueblo de Egipto, pero nunca renunciaron a su mentalidad de pobreza, de esclavitud. Ellos vivían atados a su pasado. ¿Y qué fue lo que pasó? Se perdieron de la bendición de Dios. Y de esta manera, en esa área de nuestra vida en donde somos llamados para servir para la obra de Dios, en Cristo nos debemos de sentir seguros de poder cumplir con el propósito para el cual hemos sido llamados. En otra área de nuestra vida, también nos tenemos que sentir seguros cuando enfrentamos los problemas, las aflicciones. Porque en la Biblia no dice por si llegas a tener problemas. En la Biblia nos asegura que vamos a pasar por problemas y representa a los problemas de muchas maneras, como inundaciones. Dice, cuando pases por inundaciones, cuando pases por fuego, cuando vayas por el valle de las sombras, cuando camines por aguas profundas, cuando tengas que cruzar ríos. Pero también nos dice en su palabra que Él estará con nosotros, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestra roca. Vamos a leer algunos de los versículos que nos hablan de esto. Salmos 32, 6 y 7. Por eso, todos los fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado, aunque sufra una gran inundación. Las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me libras de la angustia. Tú me rodeas con cánticos de libertad. Salmos, el famosísimo Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos verdes me haces descansar. Arroyos, me llevas agua a los arroyos de aguas tranquilas, me infundes nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes un nuevo aliento. En Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te arderán.
En 26, 3, 4 Isaías también nos dice: tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti tu confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Y muchas veces sentimos que tenemos una tormenta de problemas encima de nosotros. Y hay quien dice: pues, ¿sabes qué, bro? Yo no tengo una tormenta encima, yo tengo un huracán encima, categoría 5. Pero déjame decirte algo: aún el huracán más poderoso, más destructor, en el centro, en el núcleo de ese huracán, alcanzamos a ver el cielo azul. Sientes una brisa, una suave brisa, y hay una calma. Cuando tú pones a Cristo en el centro de tu vida, en el centro de tu familia, en el centro de tus hijos, ahí es a donde Cristo te lleva, al centro del huracán, y te dice: yo soy el príncipe de paz, yo he venido a traerte paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esos problemas muchas veces Dios permite que pasen en nuestras vidas, porque realmente son pruebas. Dios siempre está trabajando con nosotros. Traemos un letrero aquí que dice: Dios trabajando. Y esas pruebas muchas veces son para prepararnos para lo que viene. O también esas pruebas se nos presentan para parecernos más a Cristo. Él nos está moldeando, y moldea nuestra conducta, y moldea nuestro estilo de vida, moldea nuestro carácter por medio de los problemas. Y también vienen los problemas para que aprendamos a no creer en nuestras propias fuerzas, sino a creer y a depender totalmente de Él. Muchas veces las pruebas son sobre nosotros, pero es para trabajar e impactar con los que están alrededor de nosotros. Como dice la palabra, nuestra fe, la fe de cada uno de ustedes va a ser probada. No es nada personal, porque es muy fácil tener fe cuando las cuentas de banco están llenas, cuando gozamos de mucha salud, cuando nuestros proyectos, cuando todos los contratos, clientes, cuando todo marcha perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando nos estamos quedando sin dinero? Cuando la salud empieza a mermar, cuando las cosas empiezan a desbordarse y a salirse de control, ¿dónde nos seguimos sintiendo igual de seguros? ¿En qué está descansando nuestra seguridad? Lo que quiere Dios es que no entendamos lo que está haciendo, quiere que confiemos en Él. Dios nos llama a que confiemos en Él, y la clave está en que podamos entender cómo opera Él, cómo todo lo que trabaja a nuestro favor. Y Dios, como decíamos, Dios es un Dios de probabilidades, porque a manera que van bajando las probabilidades de que te den ese trabajo, a manera que bajan las probabilidades de que te puedas mejorar con ese diagnóstico médico, a manera que bajan las prioridades de que puedas tener éxito, el brillo de la gloria de Dios empieza a subir. Es decir, bajan las probabilidades, pero sube el brillo de Dios, de su gloria. Y lo vamos a ver a continuación en Gedeón, en Jueces capítulo 7, 2, 7 y capítulo 12, vamos a ver cómo Dios es un experto en manejar las probabilidades. Cuando muere Moisés, le pasa la estafeta a Josué para conquistar la tierra prometida. Y a Josué le dijo Dios: yo estaré contigo. Tenía que conquistar todos los reinos, era el pueblo de Israel contra todos los reinos que habitaban la tierra de Canaán. Y en 5 años Josué conquistó 31 reinos. Muere Josué y Israel inicia una etapa, un periodo que es gobernado por jueces. Un periodo muy oscuro en la vida del pueblo de Israel.
Y Dios había entregado a Israel a los madianitas, y los madianitas traían asolado al pueblo de Israel. Y entonces llama a Dios a Gedeón. Y Gedeón lo primero que le dice es que, él dice, ve, yo estaré contigo. Entonces Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres. Y dice, yo creo que debe haber dicho, con esta la vamos a armar bien, 32,000 hombres. Y el Señor le dijo a Gedeón, es mucha gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo, que se levante y que se regrese a su casa. Y desde el monte de Galaad se regresaron 22,000 hombres y solo quedaron 10,000. ¿No? Yo creo que Gedeón ha de haber dicho, híjole, pues tal vez con 10,000 todavía la hacemos. Está bien, Señor, con 10,000, va. Pero el Señor volvió a decir, todavía es mucha gente. Llévalos al río para que ahí los ponga yo a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo. Pero si le digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río y ahí el Señor le dijo, pon aparte aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola. Y aparta también a todo aquel que se arrodille para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, los que llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron solamente 300. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. De 32,000 hombres, se había quedado con 300. Y nos dice en Jueces 7:12, los madianitas se habían juntado con los amalecitas y con los hijos del oriente. Se habían extendido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. ¡Wow! O sea, imagínense esa escena. Gedeón va con su poderoso batallón de 300 personas y está repleto el valle de madianitas. ¿Y qué sucede? Dios le entrega a los madianitas a Gedeón. Obviamente, en lo natural era imposible, no había probabilidad de que Gedeón ganara. Por eso brilla la gloria de Dios cuando no vemos la salida. Y un ejemplo muy parecido fue lo que nos enseñó nuestro pastor hace 15 días más o menos, cuando nos explicaba del pueblo de Israel, cuando se enfrentó en 1967 a todos los pueblos árabes. Era imposible para muchos que el pueblo de Israel pudiera salir adelante. Pero ¿qué fue lo que le dio ese valor al pueblo de Israel para enfrentar? Y para que murieran 10,000 egipcios, 15,000 jordanos, miles de iraquíes, de sirios y de otros pueblos árabes, y que del pueblo de Israel nada más murieran 700. El pueblo de Israel siempre ha descansado seguro en las promesas de Dios. Vamos a ver parte de esas promesas. Isaías hace 700 años antes de Cristo, en 66:8, les dijo, ¿quién supo de algo semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Puede un país concebirse en un solo día? ¿Acaso una nación puede nacer de repente? Pues Sión dio a luz a sus hijos antes de tener dolores. La nación de Israel fue creada en un día, el 14 de mayo de 1948. La Organización de las Naciones Unidas creó la nación de Israel en un solo día, sin derramar una gota de sangre, sin disparar una sola bala. Ezequiel 36:24. Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Y aquí Ezequiel estaba haciendo referencia a la diáspora. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano invade Jerusalén
y todos los judíos se dispersan en todo el mundo y no se vuelven a reunir hasta esa fecha, en ese día, en esa nación. Y también Ezequiel nos decía, entonces se dirá, esta tierra que alguna vez fue asolada ha llegado a ser como el huerto del Edén. Estas ciudades que habían quedado desiertas y asoladas y en ruinas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que hayan quedado a su alrededor sabrán que yo reconstruí lo que fue derribado y planté lo que estaba desolado. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Y convirtió esa tierra, cuando se le entregaron a los israelitas, era puro desierto. El día de hoy Israel es uno de los más importantes exportadores agrícolas en el mundo y es líder en tecnologías agrícolas. Amos 9, 14, 15. Haré devolver del cautiverio a mi pueblo Israel y ellos reconstruirán las ciudades destruidas y volverán a habitarlas. Plantarán viñas y de ellas beberán el vino. Plantarán huertos y de ellos comerán su fruto. Yo los plantaré sobre su tierra y nunca más volverán a ser arrancados de ellas, pues yo se las di en posesión. Y ha habido muchos intentos por mover al pueblo de Israel y no han podido. En 1948, ese lugar, ese territorio de Israel estaba bajo el dominio inglés, que se lo había quitado a los turcos después de la Primera Guerra Mundial. Cuando declaran la nación de Israel, Inglaterra se hace a un lado, porque ya se venían todos los países árabes encima de Israel. Ellos no querían que el pueblo israelí estuviera ahí. Y Rusia, junto con otros pueblos árabes, atacaron. En 1948, al otro día que se salió Inglaterra, entraron a atacar. Y en 1957 volvieron a atacar. Y ha habido muchos intentos por quitarle su territorio al pueblo de Israel. ¿Y saben qué? La promesa de Dios les dice, yo los planté ahí y nadie los va a quitar de ahí. Y también tú puedes estar seguro, como dice en 1 de Juan 1:12, que tú puedes estar seguro en las promesas de Dios, porque todos hemos recibido y hemos creído en el Hijo de Dios. Hay en 1 de Crónicas 4:14, hay un pasaje, si ustedes inician 1 de Crónicas, aparece una genealogía. Tampoco no son padres las genealogías. Cuando uno está leyendo la Escritura, está bien clavado y dice, qué padre, una genealogía, ¿no? Y ya una hoja, 2 hojas, 3, la cuarta, y tuvo 8 hijos, y se va a poner mejor esto. Pero bueno, aquí en el capítulo 4 está hablando de la genealogía y de repente corta la genealogía para hablar en 2 versículos de una persona, de un hombre que después no se vuelve a mencionar en toda la Biblia. Y habla de Jabez. ¿Saben lo que Jabez le pide a Dios? Lo que le pidió a Dios Jabez. Le dice, Dios, quiero que me bendigas en todo lo que haga. Quiero que extiendas mi territorio. O sea, tengo territorio, pero prospérame más. Y aparte, no quiero tener ningún problema. O sea, nada que me haga daño, nada que me aflija, nada. Entonces se abrieron los cielos y una voz le dijo, ¿y tu nieve de qué la quieres? Y creo que nada más le faltó a Dios darle la nieve. Vamos a ver ese versículo. Y Jabez invocó a Dios de Israel y dijo, ¿cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño? ¿Y qué le contestó Dios? Y Dios le concedió lo que pidió. ¡Wow! O sea, y te preguntas, ¿qué vio Dios en Jabez para concederle todo eso? En un versículo anterior, este es el versículo 10, en el 9, habla de que Jabez era el más honorable de todos sus hermanos. Y yo creo que Dios vio que Jabez era una persona honorable,
que daba honor a quien honor merece, que honraba a su familia, que honraba a Dios con todo lo que hacía. Honremos a Dios con todo lo que hagamos. Y tal vez, no sé, tal vez nuestros problemas, Dios vea nuestro corazón y diga, wow, este cuate ya va caminando. Y tal vez los problemas bajen y puedan ser más llevaderos. No lo sé. Tenemos un Dios bueno, un Dios increíble, ¿verdad? No sabe, o sea, vamos a un evento, a las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Este es un evento, es la competencia, son las semifinales de la competencia de atletismo, 400 metros planos. El favorito para esta competencia se llamaba Derek Redmond. Y ves la línea de salida, ves a todos los corredores, ves el reloj que dice 43 segundos. Récord mundial, 43 algo, récord olímpico. Y dices, wow, tanto prepararte, tanto sacrificio para 43 segundos. Y empieza la carrera. Y faltando alrededor de 200 metros antes de terminar la carrera, a Derek le da un desgarre y lo tumba al piso. Ya habían pasado el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, los reflectores estaban allá. Pero Desmond recibió la ayuda médica, en eso se levanta y empieza a tratar de correr, a tratar de cojear. Y va con mucho dolor. Y el público se levanta, lo empieza a ovacionar, de pie todos. Y de repente se baja una persona de las tribunas, burla seguridad, llega, lo toma del brazo y lo empieza a ayudar para llegarlo a la meta. Entonces llegan gente de seguridad a tratar de quitarlo y le dice, yo soy su padre, era su papá, que se bajó de la comodidad de las tribunas, llegó con el hijo y lo empezó a acompañar, hasta que cruzaron la meta. Y después en entrevista le dicen al padre, el padre dice, es que esto lo empezamos juntos y lo acabamos juntos. La obra que hace Dios en nuestra vida, Él la empieza y Él la termina. Pero a veces estamos corriendo esa carrera solos o pensamos que estamos solos. Pero en Cristo, cuando recibimos a Cristo, sentimos al Dios, a Jesús, a su Hijo, acompañándonos, dándonos la mano para poder terminar, para decirnos, no tires la toalla. Ese público que está ovacionándolo es el cielo, son los ángeles que están diciéndote, ¿sabes qué? Sí puedes, sí se puede. Enfócate en la meta. Cristo, desde que llegó, se enfocó en la cruz. Él no tenía otro enfoque más que la cruz. Te dice, vamos, tú puedes. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Pero cuando cruces esa meta, no va a haber medallas. Va a haber galardones cuando estemos en su presencia. Vamos a recibir los galardones. Y sobre todo, te dice, permanece en la fe. Porque sabiendo que cruzas la meta y que eres un hijo de Dios, sabes que por el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz, vamos a tener vida eterna. ¿Me acompañan a orar, por favor? Con toda cabeza inclinada, con todo ojo cerrado, habla con tu Padre. Si tienes problemas, si traes cargas, Él está extendiendo sus manos para que tú coloques esas cargas que traes, esos problemas, ese bagaje tan pesado que vienes arrastrando, lo pongas en sus manos. Si tú no tuviste un padre que te amó como a ti te hubiera gustado que te amara, o tuviste un padre que tal vez se la pasaba juzgándote, o simplemente
¿Tuviste un padre ausente? Tú tienes un Dios que te ama y que te ama tanto que entregó a su Hijo por ti y por mí en esa cruz, para que pudieras acercarte confiadamente al trono de la gracia. Él anhela tener una relación contigo. Abre tu corazón y dile: Padre, perdón por todo aquello en lo que te hemos fallado. Arranca de raíz todo aquello que no te agrada de nuestro corazón y llénalo de tu precioso Espíritu Santo. Y pregúntale: Padre, siempre te he pedido, siempre te busco para pedirte, pero el día de hoy, Señor, te pregunto: ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo servirte hoy? ¿En qué puedo servirte la semana que viene? Señor, ¿en qué puedo servirte el resto de mi vida? Porque con nada se compara, con nada puedo pagar lo que hiciste tú en esa cruz. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque siempre estás ahí para ayudarme a llegar a la meta. Como dice 2 de Timoteo 1:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido en la fe. Porque yo ya sé que esa batalla, yo sé que la guerra ya está ganada. Yo solamente quiero permanecer en la fe, Señor, para poder estar en tu presencia cuando cruce esa meta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, gracias. Que la gracia y la misericordia los acompañe toda la semana. Demos gracias a Dios.